Hola, ¿me están escuchando ustedes? Buenas tardes. A ver si pueden ver acá. ¿Cómo les va? Por lo que veo no hay nadie. Sí, profe, se escucha perfecto. Ah, bueno. A ver si no me contestan, yo creo que no hay nadie, estoy hablando sola. No, eso nunca puede pasar. Bueno, vamos a Buenas tardes, compartir. doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hoy tenemos un tema. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de nuestro... ¿Esta es la última clase, chicos, o no tenemos otra? A ver, déjenme porque ahora tengo programa acá. Tengo la unidad 9.5 y 6 hoy, y la clase próxima no tengo nada, 17 de junio, Güemes, día de Güemes, feriado. Así que ustedes estarían zafando de mí. Tienen mañana una clase de pago de deudas y legados. Tienen el lunes una clase de partición. Tienen el martes una clase de colación de donaciones y deudas, con los efectos de la partición. El miércoles tienen una clase sobre legítima, que es una clase teórico-práctica. El jueves no tienen clase. Y el día viernes tienen una clase de partición por el ascendiente, que es un tema muy lindo. Y después ya tienen el examen el 28 de junio. Bueno, entonces hoy sería nuestra última clase, siempre y cuando no haya ningún cambio en el medio que tenga yo que dar alguna otra clase para ustedes. Vamos a ver entonces esta unidad 9. Miren, hice un power pero tan extenso, pero en realidad no es extenso, sino que me salió extenso porque estoy poniendo una sola cosa en cada hojita para que ustedes lo puedan tener así como mejor grabado, porque el tema de hoy es un tema, a ver, vamos a tratar de razonar así. Vamos a hacer como una especie de repaso de cómo podemos, cuando muere una persona, cómo iniciamos un proceso sucesorio. Porque hoy vamos a hablar de inventario, vamos a hablar de avalúo, vamos a hablar de administración de la herencia, de funciones del administrador. Vamos a hablar de lo que pasa cuando la sucesión es insolvente, no tiene los bienes suficientes para cubrir todas las deudas. Entonces vamos a empezar desde el principio para ver cómo llegamos hasta acá y dónde ubicamos este tema, que es lo importante, que ustedes lo puedan ubicar dentro de su cabeza para poder razonarlo bien. ¿Me están escuchando, no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, doctora, Bien. se escucha. Se escucha muy bajo, ¿eh? Yo escucho bajo. Se escucha bajo. Bueno, a ver, vamos a poner un poco más alto. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha Parece que mejor, sí, Marcona? parece que sí, parece que algo mejoró. Está bien, mejoró. Bueno. Cuando una persona muere y los herederos están en condiciones de, o tienen deseos de iniciar su proceso sucesorio, obviamente esto siempre va a suceder cuando hay bienes en la herencia, en el acervo hereditario tiene bienes. Tiene un activo y también tiene un pasivo, deudas, obligaciones que hay que cumplir. Entonces los herederos, o alguno de los herederos, tiene que dar inicio al proceso sucesorio, que es una acción típicamente voluntaria, saben ustedes que no es un juicio contradictorio. ¿Qué tiene que hacer el heredero? Bueno, el heredero tiene que pedir la apertura del proceso sucesorio, acreditar el título, es decir, acreditar el parentesco que tiene con el causante, tiene que acompañar, si es el hijo, por ejemplo, su partida de nacimiento, también su DNI, la partida de defunción, va a denunciar a los otros herederos, imaginémonos que tiene 4 hermanos, dirá, los
otros herederos son fulano, 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 acompañan a sus partidas. El juez entonces ordena la apertura del proceso sucesorio, ordena la publicación de dictos, del oficio al registro de testamentos, y después cuando los edictos, publicación de dictos está vencida, entonces le decimos al juez, señor juez, dicte declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos es una sentencia declarativa, ustedes ya lo han visto en otra unidad, que se dicta sin perjuicio de terceros, porque puede ser que haya un heredero tardío que entre después, entonces se amplía. Y después que se dicta la declaratoria de herederos, cuando queda firme, cuando se regulan a veces honorarios hasta la declaratoria de herederos, entonces empieza esta etapa de la que vamos a hablar hoy. Empieza la etapa que conduce, digamos, a la etapa a la partición. Por ahora estamos, desde que el causante murió hasta ahora, que vamos a empezar a ver esto del inventario y el avalúo, preparatorios de la partición y de la división de la herencia propiamente dicha. Desde que murió el causante, decía, la herencia está en estado de indivisión. Por eso en la clase anterior decíamos que se podía hacer una cesión de derechos hereditarios. Entonces, ahora seguimos en una etapa seguimos en la herencia indivisa. Quiere decir que cada copartícipe, cada heredero, tiene sobre el total de la herencia una cuota parte, una porción alícuota, que en realidad es, como dice la doctrina, es como la medida aritmética del derecho que tiene el heredero sobre la herencia. Entonces, ya quedó firme la declaratoria de herederos, ya se notificó a las partes, y ahora viene esta etapa, que es la etapa inicial de la gran etapa particionaria. Segunda etapa o segundo tiempo del proceso sucesorio. A ver cómo venimos por acá. Bueno, vamos a hablar entonces del inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario en principio es una operación que tiene una finalidad, tiene un objetivo. Tiene que describir, tiene que detallar el contenido de la herencia, pero más bien que de la herencia del acervo hereditario. Nosotros le vamos a llamar acervo hereditario. Otro término sinónimo es caudal hereditario. Le podemos llamar haber sucesorio. Todos esos términos para decir el acervo hereditario, el haber sucesorio, el acervo sucesorio, en fin. Entonces, el inventario tiene por finalidad describir cómo es el contenido de la herencia. ¿Y cuál es el contenido de la herencia? En su aspecto pasivo, en su aspecto activo. Es decir, ¿cuáles son los bienes que integran la herencia? Sería el activo. ¿Y cuáles son las obligaciones y las deudas? ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Y a quiénes se les debe? El pasivo de la herencia. En el inventario lo que se va a detallar es el cuerpo de bienes y también de derechos que constituyen, como dice acá, la universalidad. Esto que el causante transmite. ¿Cuándo lo transmitió? En el mismo momento de su fallecimiento. Y estamos hablando, como les decía recién, de bienes indivisos. Porque cuando una persona muere, la herencia que transmite entra en estado de indivisión. Y hay dos maneras de hacer el inventario. Una es por medio de la factura. ¿Sí? Perdón, ¿usted está compartiendo el PowerPoint o no? ¿Cómo? ¿Usted ya está compartiendo el PowerPoint? ¿Usted ya está con el PowerPoint abierto? Sí, ¿ustedes no lo ven? Ah, no, yo no lo veo al menos, no sé los demás. No, profe, yo tampoco veo el Power. No, pero me hubiera dicho tampoco. antes. Hoy les pregunté si veían el Power y me dijeron que sí.
¿Cómo puede ser que no lo vean? A ver, ¿cómo puedo hacer para que ustedes vean el Power? A ver, a ver. Pero qué cosa tremenda. A ver ahora. ¿Lo pueden ver? Todavía ¿Lo pueden no. ver? Pero qué extraño. Siempre hemos trabajado con el Power y lo hemos visto perfecto. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, ayúdenme para ver cómo podemos hacer, porque esto no nos puede ocurrir a nosotros, y menos hoy que este está muy largo. Si no, tenés que acortar la clase y les mando el Power para que ustedes lo vean, pero yo quiero explicarlo. Porque a mí me gusta que ustedes puedan entenderlo correctamente. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ah, bueno. Ahí se ve. Bien. Entonces, arrancamos desde el principio, ¿sí? Tenemos la unidad 9, el título, el inventario. ¿Qué es el inventario? Dijimos que es una operación que tiene por finalidad describir cuál es el contenido que tiene la herencia que se transmite al heredero, o sea, cuál es el activo, los bienes, cuál es el pasivo, deudas, cargas de la sucesión. Toda la descripción bien detallada del cuerpo general de bienes, de los derechos que constituyen la herencia que transmite el causante en el momento de la muerte a favor de aquellos que tienen vocación hereditaria, es decir, un llamado a recibir la herencia. Y estos bienes, como les dije, son bienes indivisibles. Bien. Avísenme si hay algún problema con el Power y lo volvemos a arreglar. Vamos a ver ahora cuáles son los modos de hacer el inventario. Hay dos. Piensen ustedes que nosotros estamos en un proceso sucesorio, que ya terminó la declaratoria de herederos, ahora sabemos bien quiénes son los herederos, y ahora vamos a empezar a ver qué hacemos con los bienes. Acá vamos a inventariar, vamos a ver qué bienes hay, porque a lo mejor estos bienes todavía no han sido denunciados. Entonces, puede ser que a mí, en particular, cuando hago un proceso sucesorio, me gusta en la demanda decir, los bienes de la herencia son estas, y acompaño todo. Pero otras veces eso no se hace. Entonces, este es el momento. Aunque en la demanda siempre hay que decir cuál es la composición de la herencia. Hay dos modos de hacer el inventario. Uno es a través de la realización de un inventario. Esto se llama facción de inventario. Vean ustedes que es una facción de inventario. Y también se puede suplir la facción de inventario, que a veces es muy costosa, a través de la denuncia de bienes de la herencia. ¿Cuáles son los requisitos para hacer el inventario judicial de los bienes de la herencia? Hay requisitos. El primer requisito es que debe hacerlo un escribano. No lo dice el Código Civil. Antes sí, ahora no. Lo dice el Código Procesal. Ustedes van a ver en sus códigos procesales, usen el Código Procesal para esta materia, les pido por favor, para todo lo que tenga que ver, porque el procedimiento de las sucesiones está en el Código Procesal. Y hay muchas normas allí, especialmente las que tienen que ver con el inicio, con la apertura, con los requisitos, con la administración, con todo. El artículo 754 del Código Procesal Civil y Comercial dice que debe hacerlo un escribano, el Código Civil no lo dice. Segundo requisito, hay que citar por cédula a aquellos herederos, acreedores y legatarios que tengan domicilio conocido. ¿Cómo se lo cita? Se le dice al juez, señor juez, estas son las personas que deben ser citadas, porque aquí hay legatarios, o sea, tenemos un testamento, aquí tenemos acreedores, fulano, 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 y aquí tenemos estos herederos de domicilio conocido. Entonces el juez dice, líbrese cédula. ¿Y qué vamos a decir en la cédula? Bueno, primero le vamos a decir que se ha designado un escribano inventariador, lo puede designar, proponer la mayoría, el juez designará, el juez lo nombra,
pero si no se pone de acuerdo la mayoría, lo nombrará el juez, lo designará el juez. Entonces, el inventariador lo que va a hacer es recabar toda la nómina de los bienes y va a hacer el inventario con citación de herederos, acreedores y legatarios cuyos domicilios estén en el expediente y sean conocidos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen derecho y tienen un interés en el control de la fracción de inventario para que refleje realmente cuál es el acervo hereditario donde ellos tienen, obviamente, su cuota aparte, o en el caso de los acreedores, bienes que van a garantizar el cobro de su acreencia. Entonces, el escribano va a fijar una audiencia y con citación de todas estas personas, algunos pueden ir, otros no, a veces van los que tienen interés. Lo importante es que estén notificados. Quién va y quién no va es un problema personal. Puede ser que el heredero nunca haya hecho el inventario y no tenga ningún interés en hacer el inventario y pase el tiempo y no haga el inventario de bienes ni denuncie los bienes en el proceso. Y hay acreedores, hay legatarios. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el plazo para hacer el inventario? Bueno, acá estamos hablando de el inventario que se debe hacer. Miren, si nadie intima al heredero, puede hacerlo cuando él quiera. No tiene plazo. Pero puede ser que un acreedor o un legatario se presenten al juez y le digan, señor juez, nosotros queremos, ahora que está aprobada la herencia, que el heredero cumpla en el plazo de 3 meses con la fracción de inventario, porque queremos saber cuáles son los bienes de la herencia. El legatario dirá, yo soy legatario y lo que deseo es que me paguen el legado. Yo quiero la entrega del legado, que se cumpla. Tengo un legado y quiero que se cumpla. ¿Quién es el que tiene que hacer el inventario? Lo tiene que hacer en este caso el heredero. Muy bien. Entonces, le va a preguntar al juez y el juez va a ordenar una intimación al heredero para que en el plazo de 3 meses, desde el momento de la intimación, haga el inventario. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, la aceptación cambia, en este caso, van a ver ustedes que hay una sanción, se transforma, se convierte la responsabilidad del heredero de intravires, como tenía, limitada los bienes que recibe, a ultravires, porque se produce la confusión de su patrimonio con los bienes de la herencia, lo cual significa que, frente a la situación de confusión, él va a responder en forma personal con todo su patrimonio por las deudas y las cargas de la sucesión y eventualmente también por el cumplimiento de los legados, porque al no haber inventario no se sabe cuáles son los bienes y el legatario podría ir contra sus bienes. Entonces, aquí vemos que tenemos un escribano que ya ha sido designado para hacer el inventario, un escribano que es delegado del juez, no es un mandatario de los herederos, que lo propone la mayoría, y si no están de acuerdo, lo designa el juez, como dijimos recién. Este inventario se va a hacer en un acta notarial, el escribano lo hará. Dije recién que iba a establecer una audiencia donde cita a todas estas personas, herederos, legatarios, los que tengan interés. Va a detallar en el inventario el activo, los inmuebles, los muebles, los animales, semovientes, los títulos, valores, si hay dinero en efectivo, si hay cuentas bancarias, si hay acciones, participaciones societarias, qué tipo de acciones, cuáles son los datos, todo tipo de datos, si hay muebles valiosos, si hay joyas, si hay cuadros, obras pictóricas, obras de arte, si hay moneda extranjera, si hay cajas de seguridad, si hay créditos, inmuebles, todas estas cosas tienen que estar. Eso es el cuerpo general de bienes de un inventario. Y también va a detallar, a lo mejor en un capítulo separado de su inventario, el pasivo de la herencia. Es decir, qué deudas están grabando la asociación.
pero también cuáles son las cargas de la herencia. Recuerden ustedes que una cosa son las deudas y otra cosa son las cargas de la herencia, que son todas aquellas obligaciones que nacen después de la muerte del causante. Por ejemplo, los gastos funerarios. Por ejemplo, sus gastos de última enfermedad. Por ejemplo, los horarios de la administración. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Todas esas deudas también forman parte del pasivo de la herencia. Entonces, como dije recién, se presentan al juez los acreedores del causante, también los acreedores de las cargas sucesorias, los legatarios, y le dicen, señor juez, intime al heredero a hacer el inventario, bajo percibimiento que si no lo hace en el plazo establecido legalmente de 3 meses, entonces su responsabilidad se transformará en intravires por confusión de sus bienes personales con los bienes de la herencia y él responderá con todo su patrimonio. ¿Cómo se intima el heredero? Con una cédula. ¿Cuál es el plazo entonces? 3 meses. Y como dije recién, si no ha sido intimado, no tiene ningún plazo para hacerlo. ¿El heredero no cumple? ¿No hace el inventario? Bueno, su responsabilidad se modifica y él tendrá que ver entonces cómo se arreglará para pagar todas las deudas con sus propios bienes personales, porque se confunde el patrimonio. El haber hereditario con su propio patrimonio personal. Bueno, ya les expliqué que hasta aún podría él tener que cargar con el pago de los legados. Puede pedir esta facción de inventario, además de ellos, además de acreedores, como dijimos, de legatario y de acreedores de las cargas. El artículo 2352 dice que como medida urgente, cuando no hay un administrador designado de la herencia, o cuando el administrador designado dice que no y no quiere aceptar el cargo, o cuando se demora la aceptación y debe ser reemplazado, en ese caso cualquier interesado puede solicitarle al juez que se haga un inventario para establecer claramente cuáles son los bienes de la herencia y evitar, por supuesto, que estos bienes desaparezcan o que ocurra algo que recuerden ustedes que el patrimonio del causante para los acreedores, por ejemplo, ha sido la garantía con la cual ellos contrataron. ¿Qué pasa cuando no se hace inventario? Porque a lo mejor es muy costoso, y de verdad que es muy costoso. ¿Se puede suplir? Sí. Dice la ley que hay otra forma de hacer el inventario de los bienes, y es por denuncia de bienes. Una forma supletoria de hacerlo. Hoy la mayoría, salvo en las herencias muy grandes, hoy en la mayoría de los procesos sucesorios, seguramente en algún momento les va a tocar, ojalá que no, y ojalá que les toque una sucesión de esas súper cuantiosas, pero digo que en la mayoría de los casos donde hay 3 o 4 inmuebles, o a lo mejor 1 o 2 autos, bueno, de personas de clase media, se hace con denuncia de bienes. No es necesario designar un escribano, eso se hace en las herencias importantes. Ahora, ¿cuándo es entonces que procede esta denuncia de bienes? Cuando el acreedor hubiera pedido el inventario, hay que hacerlo por inventario. Cuando una disposición legal lo imponga, hay que hacerlo por inventario. Pero cuando no tengamos ninguna de esas dos condiciones, se puede suplir, como dije recién, el inventario por la denuncia de bienes, cuando todos los herederos estuvieran unánimemente de acuerdo. Aquí les puse que en el Código Procesal Civil, que lo tienen que ver, vuelvo a decirles, están los casos en los que se debe hacer necesariamente inventario judicial de los bienes de la herencia. Y dice que cuando hay herederos incapaces, el inventario se puede sustituir por la denuncia de bienes, pero con la conformidad del asesor de incapaces. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el inventario judicial funciona como una garantía. Pero si vamos a suplir el inventario por la denuncia de bienes,
Entonces, todo heredero con capacidad restringida o con una declaración de incapacidad tendrá que tener la conformidad del asesor de incapaces del Ministerio Público. Bueno, entonces el inventariador lo que va a hacer es presentar su inventario, lo va a presentar en el expediente, se le correrá un traslado a los herederos tienen un plazo, en general el plazo es de 10 días, lo van a leer, lo van a mirar bien, y entonces, ¿qué podrán hacer? Bueno, podrán aprobarlo y manifestar su conformidad, o bien podrán hacerle observaciones, pero también podrán impugnarlo. Y esta impugnación, en su caso, va a tramitar en un incidente separado. Porque a lo mejor pueden decirle, el escribano ha omitido algunos bienes, a lo mejor el cónyuge supérstite dice, en realidad ha incorporado la totalidad de un bien que me corresponde, o no ha incorporado un bien que me corresponde, ha omitido bienes que a lo mejor en ese momento esto se resolverá con un nuevo traslado al escribano. El juez va a resolver, pero lo va a hacer en un incidente separado. Porque la idea es que todas estas cuestiones tramiten con sus respectivos incidentes en el mismo proceso, en el mismo juzgado donde está el juicio sucesorio. La idea es no contaminar el proceso sucesorio con este tipo de incidencias. Entonces, todos van a funcionar allí porque esto es así en virtud del fuero de atracción. Bueno, ¿qué es esto del avalúo? El avalúo significa darle valor a los bienes. Los bienes de la herencia, que ya están en el inventario, ahora les vamos a tener que poner un valor. ¿Qué valor tienen esos bienes? El escribano nos ha dicho, todos estos son los bienes del activo. Ahora vamos a ver qué valor tienen. Hay que adjudicarles un valor. El valor que se les va a adjudicar dependerá de la naturaleza de cada bien y del tipo de tasación que necesiten. Si la mayoría de los herederos están de acuerdo, van a designar un tasador. Vamos a imaginar que hubiera 10 inmuebles y que los 10 inmuebles tuvieran una valuación fiscal bastante desactualizada. Bueno, entonces el tasador será un martillero que va a tasar bienes a valor de mercado para saber cuál es el activo de la herencia. Si la mayoría de los herederos están conformes, van a nombrar al tasador. Si no están de acuerdo, el juez lo hará. ¿Qué tiene que hacer el tasador? La ley dice que debe fijar el valor de los bienes a la época más cerquita, más próxima al acto de partición. ¿Por qué? ¿Qué es la partición? La partición es la etapa final del proceso sucesorio. Hasta la partición, la herencia está en estado de indivisión, pero con la partición, con el acto particionario, la herencia se divide. Entonces, si la partición trae aparejada la división de la herencia, después, lo que hay que hacer en esta etapa particionaria es justamente después adjudicar bienes, singuli, en el patrimonio de cada uno de los herederos. Serán suyos. Hasta ahora todos están coparticipando. Entonces, le tiene que fijar y tasar los bienes y fijarles un valor lo más cercano posible al acto de la partición. ¿Para qué? Para actualizarlo. Pero también va a tener en cuenta el valor que tenían los bienes cuando murió el causante, porque ahí se va a calcular la masa legítima y se va a determinar si fue o no fue violada la legítima que la ley le otorga a los herederos, algunos herederos. Por ejemplo, los muebles de la casa. El causante tiene a lo mejor unos muebles de estilo francés maravillosos que son verdaderas antigüedades, pero tienen tantos años. ¿Cómo van a hacer para tasarlos? Bueno, dependerá. El Código Civil dice que los muebles de la casa se pueden sustituir por una declaración jurada, pero puede ser que sean demasiado costosos y que todavía mantengan su valor. Entonces,
Los herederos dirán, bueno, no tienen un valor tan escaso, vamos a tasarlos. Que haya un martillero tasador de bienes muebles. Los títulos valores y los valores. Tenemos un mercado de valores, ahí tenemos su tasación. Las joyas, las obras de arte, los cuadros, se van a tasar por expertos. Hay personas que tasan las joyas y tasan esto que tiene que ver con el oro, de acuerdo al precio del oro, de la plata. Entonces, y los inmuebles a valor fiscal, salvo que haya distorsión, como dije hoy, porque la tasación fiscal sea muy baja. No pasa eso en la provincia de Buenos Aires, porque en realidad las tasaciones están bastante altas, pero si hay tasaciones bajas, valores fiscales bajos, entonces se podrá hacer una tasación lo más cercana posible a su valor real. Recuerden ustedes que después hay que pagar la tasa de noticia. Ahí estamos con un problema. Bueno. Seguimos entonces. El tasador entonces, luego que le otorgue valor a los bienes, va a hacer un informe, el informe de la tasación, similar al que hizo el escribano, pero lo va a hacer él, y entonces va a poner, este bien tiene tal valor, este bien tiene tal valor, va a hacer todo el informe, se presenta en el expediente, se corre un traslado a los herederos, que tendrán 10 días para expedirse, podrán decir que sí, o podrán impugnarlo, igual que en el inventario. En incidente separado va a tramitar esto porque a lo mejor están disconformes con la tasación y creen que el bien deberá retasarse o tasarse de nuevo, o que a lo mejor está sobrevaluado, depende. Una vez que se apruebe, o que el juez resuelva, entonces vamos a ver qué pasa con este tema de la administración judicial de la herencia. Acuérdense ustedes que estamos en la etapa inmediata posterior a la declaratoria de herederos. Hay que designar un administrador, no en todas las herencias. Si tenemos una herencia de una persona que ha muerto, que tiene a lo mejor una casa donde vive la familia y una casa de fin de semana y 2 autos, o un fondo de comercio, no es necesario un administrador. Pero a lo mejor el fondo de comercio es un fondo de comercio que tiene empleados, que tiene personal, que es una empresa que está en funcionamiento. Es necesario entonces tener un administrador. Cada herencia es un mundo diferente. La ley dice que para ser administrador de la herencia hay que tener determinados requisitos. Si es una persona física, entonces tiene que ser plenamente capaz. No puede tener su capacidad restringida. Y si es una persona jurídica, sus estatutos deben prever que está autorizada para administrar bienes ajenos y, por supuesto, para ejercer el cargo de administrador. ¿Quién va a designar al administrador? El juez. ¿Pero quién lo propone? Lo puede proponer, en principio, la mayoría de los herederos. O sea, la mayoría de las partes indivisas, no de los herederos. Si están de acuerdo todos, el juez hará la designación. Y si no, el juez va a designar. ¿A quién va a designar y elegir el juez para ser administrador? Depende del tipo de herencia. Si tenemos, por ejemplo, una pizzería, el causante era el titular, y su cónyuge, y sus hijos estaban trabajando allí desde que nació el negocio, y la cónyuge supérstite es la persona que está manejando la caja, que maneja las compras. Entonces el juez dice, esta es la persona idónea. Conoce el negocio, conoce perfectamente de qué se trata, va a continuar debidamente la empresa. En este caso elegirá al cónyuge supérstite, si fuera idóneo. Pero puede ser que el cónyuge supérstite sea, por ejemplo, una ama de casa que nunca entró a la pizzería. Solamente eventualmente, porque nunca se involucró en ese negocio. Pero sí lo hizo su hijo mayor. Entonces, el juez dirá, bueno, este es un heredero idóneo que puede hacerlo. Y si no hubiera ninguno, entonces el juez decidirá por un tercero. Pero si hubiera testamento, también el testador en su testamento
puede designar a uno o a varios administradores. Puede designar a varios, por ejemplo, a 2 o a 3, y decir, van a ejercer la administración en forma sucesiva o conjunta. Depende. Puede ser que empiece uno y siga otro y otro, de acuerdo a cómo fueron designados, o bien que diga la designación, deben actuar todos en conjunto. ¿Qué derechos tiene el administrador en el cumplimiento de sus funciones? Primero, si hace gastos, tiene derecho a que le sean reembolsados. ¿Qué tipo de gastos? Los gastos útiles, los gastos necesarios que hace con respecto a los bienes de la herencia. Por ejemplo, bueno, ha pagado impuestos extraordinarios. Por ejemplo, ha pagado la tasa del asfalto que está pasando y todavía no tiene dinero para disponer. Por ejemplo, se estaba cayendo el techo de la casa, del campo, y entonces urgentemente hizo una mejora, un acto conservatorio, no una mejora, un acto conservatorio. Pintó un lugar donde se estaba cayendo todo y donde estaba entrando agua. Hizo una tarea de mantenimiento, una reparación, en beneficio de los bienes. Bueno, tiene derecho al reembolso, por supuesto, de todos estos gastos necesarios y útiles que está haciendo. Tiene derecho a qué más, y a cobrar una remuneración por la tarea y por la función que está cumpliendo. ¿Quién la va a decidir? La va a decidir el juez. Si fuera un testamento, el testador puede haberlo establecido, y si no, lo tienen que hacer los herederos. Pero tiene derecho a recibir una remuneración. Quiere decir que al administrador se le puede exigir una garantía del cumplimiento de su obligación. El juez se lo puede exigir, los herederos pueden pedirlo, el testador podría haberlo establecido en su testamento. ¿Y qué pasa si no cumple con la garantía? ¿O no da fianza suficiente de que va a cumplir? Bueno, es una causa de remoción. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Vamos a decirlas rápidamente. Primero, como dije recién, realizar los actos conservatorios de los bienes. Segundo, si hay un fondo de comercio, por ejemplo, si hay una empresa, continuar con el giro normal del negocio. Pagar los sueldos, pagar los impuestos, pagar las tasas, pagar la habilitación, comprar mercadería, vender mercadería, pero también puede vender cosas que pueden perecer, que pueden depreciarse, cosas cuya conservación podría ser onerosa. Pero, en este caso, cuando se trata de esto, requiere el acuerdo de los herederos. ¿Puede el administrador ejercer algún acto de disposición de bienes? En principio no. Administra, pero no dispone. No tiene facultades de disponer de los bienes. Para eso necesitaría el acuerdo unánime de los herederos. Pero sí la ley lo faculta a disponer de los muebles que pueden perecer, muebles que se pueden depreciar, cosas muebles que pueden ser de costosa reparación, que en realidad no van a significar un beneficio sino un perjuicio. La ley le concede la facultad de disponer, por supuesto, después tendrá que rendir cuentas. ¿Qué otra cosa debe hacer un administrador? Cobrar créditos, continuar las acciones que habían sido iniciadas por el causante, iniciar aquellos juicios que fueran necesarios, presentarse en aquellos procesos judiciales donde el causante era demandado. Para todo esto necesita la anuencia, la conformidad de los copartícipes, que sean capaces, pero que también estén presentes, o bien, en su caso, una venia supletoria en caso que no lo lograra. Lo que quiero decir es que no puede realizar ningún acto que implique disponer los derechos que eran del causante
salvo que los herederos, los copartícipes, lo autorizaran o que en caso de no hacerlo y no prestar su conformidad, lo hiciera el juez. Por ejemplo, podría desalojar un intruso de un local que a la sucesión le vendría muy bien alquilar. Sí puede hacerlo. No requiere autorización. La jurisprudencia dice que puede tratarse de un acto conservatorio. Pero si el causante tuviera una quinta, por ejemplo, una quinta que en este momento estuviera dando frutas, y él quiere arrendarla por 10 años, ¿podría hacerlo? No, no puede. Y no puede simplemente porque eso podría significar comprometer la partición. No puede hacerlo, salvo que los herederos, en forma unánime, presten su consentimiento. ¿Y podría cobrar, por ejemplo, dinero y retenerlo? Podría ser únicamente cuando deba con ese dinero pagar gastos normales de la administración, no de otra manera. ¿Y podría en un caso urgente contestar una demanda, pagar impuestos, tasas extraordinarias? Sí, puede hacerlo, pero de inmediato debe ir al expediente, hacer un detalle de lo que hizo para que los herederos tomen conocimiento y justificar la urgencia. Un deber del administrador es el de rendir cuentas. La ley dice que deben ser cuentas trimestrales de su administración, pero ustedes saben que hay herencias y herencias. Hay acervos hereditarios que son verdaderamente complejos y entonces obligar al administrador a hacer una rendición de cuentas cada 3 meses podría ser muy complicado. Entonces el juez podría decir, usted va a rendir cuentas cada 6 meses. O bien los herederos de acuerdo podrían decir que lo haga cada 8 meses o que lo haga en 7 meses. Depende, todo depende y depende del giro de los negocios o de alguna empresa que pueda tener la herencia. Ahora puede ocurrir que los bienes que hay en la herencia no alcanzaran a cubrir las deudas del causante. ¿Qué pasaría en este caso? Cuando hay más deudas que activo, cuando hay más pasivo que activo, cuando hay más deudas que bienes vendidos, no van a alcanzar para pagar estas deudas. Miren, es interesante eso y les pido que lo tengan en cuenta porque es una pregunta de examen siempre. El artículo 2360 dice que cuando hay algún desequilibrio patrimonial, cuando hay un activo que es insuficiente, entonces los copartícipes, en este caso serán los herederos, pueden pedirle al juez la apertura del concurso preventivo o bien la declaración de quiebra de la masa indivisa de acuerdo a lo que establece la ley de concurso. También lo pueden pedir los acreedores. Entonces, se va a formar un expediente que se llame Pérez Mario sobre concurso preventivo de su haber patrimonial, de su haber, que sería del acervo sucesorio, de su haber patrimonial, que se va a tramitar, por supuesto, en un expediente separado. Repito otra vez, cuando hay desequilibrio patrimonial, cuando el pasivo no se puede cubrir con los bienes que hay en la herencia, cuando este activo es insuficiente para afrontar las deudas, entonces los herederos pueden pedir que la apertura del concurso preventivo o bien la declaración de quiebra, ¿de qué? De la masa indivisa. Es un concurso preventivo de la masa indivisa sucesoria, en los términos de la ley de concursos y quiebra. Y también están legitimados los acreedores para hacer esta petición. Vean ustedes lo que dice el artículo 8 de la ley de concursos y quiebra, que es la ley 24.522, dice que cualquiera de los herederos puede pedirlo. Cualquier heredero está legitimado para pedirle al juez la apertura del concurso preventivo en relación al patrimonio del causante fallecido, pero con la condición de que esa petición, dentro de los 30 días,
sea ratificada por los demás herederos. Vamos a ir entonces a hablar ahora de la conclusión de la administración. Hay una serie de causas por las cuales la administración concluye. En principio, la muerte del administrador, porque la muerte pone fin a la vida de las personas. Entonces, será necesario sustituirlo y designar un nuevo administrador. Por incapacidad, una persona que tiene a lo mejor una restricción de capacidad declarada judicialmente, o bien una sentencia de incapacidad, ya esto siempre tiene que ser por sentencia judicial, ¿no? O a lo mejor es una persona que ha tenido un accidente y que tuvo, no sé, algún tipo de lesión que le impide seguir ejerciendo el cargo, o ha tenido, no sé, alguna ACV, por ejemplo. Incapacidad. Pero también existe la posibilidad de que haya mal desempeño y entonces sea removido por mal desempeño, a pedido de los herederos, por supuesto con prueba de su mal desempeño. Y también existe la otra posibilidad, que renuncia al cargo de administrador. Pero también está la otra posibilidad, que es la normal, la que tiene que ver con el giro propio de una administración, y es que termine cuando se acepte y se apruebe judicialmente su informe definitivo, que es el informe final de su administración. Entonces, el administrador termina su tarea y el administrador se va del proceso sucesorio luego de haber concluido. Bueno, en caso de muerte, de incapacidad, de remoción por mal desempeño o renuncia, se debe designar otro administrador hasta que termine la partición. Recuerden ustedes, estamos en la etapa que sigue a la declaratoria de herederos. Esta etapa ya es una etapa particionaria que empieza con el inventario, sigue con el avalúo, la administración de la herencia. Puede haber un administrador de la herencia hasta la declaratoria y después de la declaratoria hasta la partición. Uno provisorio y uno definitivo también. ¿Cuándo termina la administración? Bueno, la administración, de acuerdo al giro normal o a la normalidad, va a terminar con la partición. Con la partición termina la administración judicial de la herencia, que como les dije hoy, es ese punto final en el que se produce la división de la herencia, y esta herencia que había entrado en etapa de indivisión, cuando murió el causante, ahora se divide y se van a adjudicar al heredero bienes singulares. ¿Qué se le va a adjudicar? Bueno, se le va a adjudicar el lote de terreno, se le va a adjudicar un lote donde hay una quinta, se le va a adjudicar joyas, se le va a adjudicar dinero, se le va a adjudicar el inmueble, un departamento, bienes singulares que van a entrar en su patrimonio. Por eso se divide la herencia, cesa el estado de indivisión y entonces viene esta adjudicación de acuerdo a la cuota hereditaria que tiene cada uno. Y el administrador va a rendir cuentas al final. Esta cuenta, por supuesto, tiene que ser aprobada, se va a correr traslado a los herederos por 10 días. Ellos se van a expedir, dirán si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si hay algo que tienen que impugnar. La rendición de cuentas puede hacerse de manera parcial, y debe hacerse de manera definitiva al final, cuando la administración termina o concluye. ¿Y qué va a decir el administrador? Bueno, todos estos son los actos realizados, aquí está toda la documentación que respalda mi gestión, aquí están los resultados. ¿Cómo se tiene que hacer esta rendición de cuentas de la administración? Se puede hacer en forma privada o se puede hacer en forma judicial. La ley dice que se puede hacer en forma privada cuando los copartícipes son capaces, cuando están presentes y cuando están de acuerdo.
Entonces, ¿los gastos quién los va a pagar? Bueno, los gastos irán allá a cargo de la masa indivisa. Acá tenemos una carga de la asociación. Por ejemplo, los honorarios del administrador por la partición privada. Bueno, y si no estuvieran los copartícipes todos fueran capaces, entonces debe ser judicial, no puede ser privada. Y si no estuvieran todos presentes, si hubiera ausentes, también tiene que ser judicial. Y si hubiera personas incapaces y no hubiera conformidad del Ministerio Pupilar, también cuando hay personas incapaces o personas con capacidad restringida, no se tiene la conformidad del Ministerio Pupilar, hay que hacerlo de manera judicial porque es la forma que mejor garantiza. Y los gastos, por supuesto, estarán a cargo de la masa indivisa. Acá lo puse, no se puede hacer en forma privada, sino judicial, cuando hay herederos ausentes, incapaces o alguno de ellos no está de acuerdo. Se va a ordenar la vista, como dije recién, la pueden aprobar, la pueden impugnar, pueden hacer observaciones, pueden hacer manifestaciones dando su conformidad, pero siempre cuando hay impugnación, cuando alguno de los herederos no está de acuerdo con los actos del administrador, entonces hay que formar un incidente que va a radicarse en el mismo juzgado donde está el juicio sucesorio en virtud del fuero de atracción. Bueno, me parece que está exactamente la misma. Bueno, este es el tema que nosotros hemos visto hoy. ¿Ustedes quieren que lo repasemos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No les hice un power sobre el tema de pago de legados, que ustedes lo van a ver en el día de mañana, pero hay un power, tendrían que pedirlo. Doctora, ¿Sí? sí, yo tenía dos preguntas para hacerle. ¿Sí? La primera es, en un caso de que haya un solo heredero, ¿no? Sí. Y un solo bien, ¿tendría igual que hacerse inventario y avalúo? No, para nada. No hay que hacer inventario y avalúo. El tema es, ¿un solo bien, dice usted? Claro, No, un sí. inmueble, por ejemplo, que el causante solo tenía un inmueble, no tenía otras propiedades, ni presas, ni nada. Si hay un solo inmueble, ¿para qué va a ser inventario? No tiene ninguna necesidad. Simplemente hay que denunciar que en la herencia hay un solo inmueble que pertenece al haber hereditario y acompañar la evaluación fiscal, nada más. Eso lo puede hacer en la misma demanda cuando inicia el proceso sucesorio. No es necesario, no. Ah, Mire, el inventario se hace en general cuando hay muchos bienes, cuando hay bienes que son verdaderamente, por ejemplo, en el caso, no sé, edificios a lo mejor, con muchos inmuebles, con muchas cocheras, y cuando ahí, por supuesto, los herederos no se ponen totalmente de acuerdo con eso y hay acreedores. La idea es deslindar bien cuáles son los bienes de la sucesión. Entonces, por eso es que muchos acreedores, y yo también lo aconsejaría a un cliente mío si fuera así, que solicite el inventario, para que pueda saber perfectamente cuáles son los bienes de la herencia sobre los que va a cobrar su crédito, pero también un legatario para saber si va a poder cumplir el heredero con el legado y con qué bienes va a hacerlo. Pero si hay un heredero único con un solo bien, no, de ninguna manera. De ninguna manera. está bien. Usted cuando inicia, Y la otra me dice, pregunta era, ¿el administrador testamentario sería lo mismo que el albaceas o no? ¿O son dos figuras diferentes? son figuras diferentes. El albacea en realidad digamos, es un ejecutor de las disposiciones testamentarias que tiene funciones cuando no hay herederos. ¿Sí? Sí. El albacea funciona
muchas veces en las herencias como una persona que controla que las disposiciones de última voluntad del causante se cumplan. Ahora bien, cuando tenemos herederos que no hacen nada y que no mueven, y tenemos un albacea, entonces el albacea, al ver la inactividad del heredero, es el que debe cumplir. El heredero está allí, el acreedor está allí, el albacea es un ejecutor de las disposiciones del testador y estas disposiciones de última voluntad, y su tarea fundamental es que se cumplan. Lograr que se cumplan, pero el que tiene que hacerlo es el heredero. Y mientras haya un heredero, el albacea tiene muy limitadas sus funciones. Ahora, el albacea puede ser el administrador. Mire, si es una persona de confianza de los herederos, y a lo mejor lo quieren designar, yo creo que no mezclaría las dos cosas. No mezclaría las dos cosas. Pero los herederos tienen toda la libertad para decidir como administrador a la persona de su confianza que ellos quieran proponer. En ese caso, será administrador, por supuesto, perderá su función como albacea. No puede ser las dos cosas juntas. Ah, no se puede las dos instituciones juntas en una misma persona, no se puede. Y tal vez haya algún caso en el que se haya podido, no tengo conocimiento, pero podría ser, no sé, depende qué tipo de herencia sea. El albacea tiene una función muy particular. Y también el albacea podría controlar lo que pasa con una administración. ¿Cómo haría usted de compatible dos cosas, por ejemplo? Si ha sido la persona, el mejor amigo del causante, y él lo puso para ejecutar, con la seguridad y la garantía de que este hombre con su función va a garantizar que las decisiones de última voluntad se cumplan. ¿Me entiende? Sí, muchas gracias, doctora. Se entendieron las dos. Todo lo encuentro incompatible, pero... ¿alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas, estamos en las 19:30, terminamos media hora antes. Les voy a mandar el Power entonces, y mañana ustedes tienen este tema interesante que es el pago de deudas y legados. Fíjense, pídanle a la profesora, seguramente va a estar la doctora Iglesias mañana. Me parece a mí que debe haber algún Power presentado sobre este tema, tal vez la doctora traiga el suyo. Sí, es un lindo tema que va también vinculado con todo esto. Bueno, los saludo y les deseo mucho éxito. Tenemos acá un día, me parece, que es la semana próxima, es un día para hacer consultas. ¿Sabían eso ustedes? Hay un trabajo final, ¿ya lo están haciendo el trabajo final? No nos dijeron nada de eso. Pero el Ningún programa les docente. dice que ustedes tienen un trabajo final. El 22 de junio lo tengo acá como día, tutoría sobre trabajo final. Claro, pero no, es la primera vez que escuchamos sobre esto porque no habían dicho antes ningún docente ni de qué se trataría el trabajo tampoco. Bueno, entonces vamos a esperar. Acá dice que las condiciones de aprobación son los parciales aprobados y 2 trabajos aprobados. ¿Presentaron algo en familia de trabajo ustedes, no? No, No, familia no. no presentamos No, nada. tampoco. Entonces hagan de cuenta que no les dije nada porque seguro que esto ha cambiado durante este tiempo de pandemia. Antes había algún trabajo, pero ahora parece que no. Si nadie les dice nada, ustedes olvídense de lo que acabamos de hablar y no digan nada, porque si la doctora Rotonda no se los dice, es porque ha cambiado el sistema, ¿sí? Pensé que ustedes estaban haciendo un trabajo y que entonces podíamos tener una tutoría para poder mirarlo. Pero si no lo tienen, dedíquense a estudiar, no pierdan la materia, es una materia hermosa, un poquito extensa tal vez, pero lo bueno es que les va a ir bien en el examen y ahí los vamos a esperar para darles su nota final y para que terminen bien con esto. Y terminen con esto el
Esta es la última materia del derecho civil, así que chau derecho civil, después de sus sesiones les va a ir muy bien y ya van a estar muy cerquita de su título. Bueno, los saludo chiquitos y que les vaya muy, pero muy, pero muy bien. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.